Antes de los primeros 180 días de gobierno, el Ejecutivo presentará un grupo de normas orientadas a impulsar la lucha contra la corrupción, el cual cuenta con el apoyo del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera. La primera medida consistirá en que el jefe de Estado, todos los ministros y altos funcionarios con capacidad de decisión y manejo de recursos estarán obligados a presentar declaración jurada de intereses y parentesco. Adelantó que se va a proponer una ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso regulado y totalmente transparente, porque recordemos que estos actos de lobby, estos lobbies han generado problemas no solamente en el gobierno saliente de Pedro Pablo Kuczynski, sino en todos los gobiernos. Álvaro, en estos momentos siguen mencionando las mociones de saludo. Ya hay algunos congresistas que están aquí en el hemiciclo, Álvaro. Efectivamente, Raquel, estamos viendo que también hay algunos ministros que están ya en sus ubicaciones y también lo que has estado manifestando, hay que agregarle, ¿no?, que cuantificó cuánto es que se va por el caño respecto a lo que representa la corrupción, 14.000 millones de soles. Fíjense más o menos que si Álvaro, el presupuesto son 157.158 millones de soles, pues más o menos es Álvaro, la décima parte. Sí, Raquel, adelante. se reanuda la sesión en estos momentos, lo acaba de anunciar el congresista Mauricio Mulder, hace uso de la palabra el congresista Román Valdivia, Miguel Román Valdivia. Un saludo al señor primer ministro y a todos los señoras y señores ministros que lo acompañan. Señor primer ministro, a través de la presidencia del Congreso, tan o más importante que obtener la aprobación de este Parlamento es conseguir la confianza del pueblo. Y eso solo se consigue teniendo un gobierno con credibilidad, y para ello, entre otras cosas, hay que cumplir con los compromisos asumidos. El año pasado, exactamente el 20 de enero del 2017, el presidente de la República de ese entonces suscribió un acta. Esta acta, señor primer ministro, ante los pueblos de la provincia de Islay, y en ella se comprometió, en primer término, a la construcción de la represa de Paltuture. Hasta hoy, nada de nada. Más de 30 años de larga espera de todos los pueblos de esa provincia para que se les ejecute esta represa de compensación que ayude a resarcir los perjuicios que le ocasionó la construcción del proyecto Pasto Grande. También allí se ofrece la construcción de hospitales para Mollendo y Cocachacra. Actualmente ya están los estudios definitivos aprobados del hospital de Mollendo, y la respuesta del Ministerio de Salud ha sido que no hay presupuesto, que no hay dinero para atender este compromiso. Adicionalmente, se ofrece el financiamiento para la mejora de todo lo que es el sistema de agua y desagüe de la provincia, incluso con el tratamiento de las aguas servidas. Nada de nada, señor primer ministro. Es más, hasta hoy los desagües de toda la provincia se van de manera directa, sin ningún tipo de tratamiento, a contaminar el río Tambo y el mar. ¿Cómo se puede confiar en un gobierno que no atiende la problemática de nuestros pescadores artesanales que están ahora en huelga, y que se piensa que los problemas sociales se pueden resolver entregando en bandeja de plata la cabeza de algunos viceministros? ¿Cómo confiar en un gobierno que no atiende la deuda social que tiene con miles de peruanos
Hemos visto en el camino de esta angustiosa espera cómo muchos de ellos incluso han muerto. No es así, señor primer ministro, siempre a través de la presidencia del Congreso. No es así. No podemos jugar con las ilusiones de nuestros pueblos. Lo único que hacemos con este tipo de acciones es ir alimentando el rechazo que hay de la ciudadanía por la política y por ende por los políticos. Creo que tenemos una gran responsabilidad y que el momento es el más adecuado para reflexionar y para tomar la decisión de una vez por todas de hacer un gobierno transparente, un gobierno con rectitud, un gobierno con honestidad, pero sobre todo tenemos que tener un tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. Un gobierno que sea pragmático, eficiente, que realmente esté atento a las necesidades de nuestro pueblo. Eso es lo que necesitamos, señor primer ministro, y eso es lo que todos esperamos de ustedes. Caso contrario, esa confianza popular que es tan importante para darle sostenibilidad y fortaleza al gobierno, sin duda alguna, le seguirá siendo esquiva. Esperemos que no sea así y que juntos podamos trabajar por un Perú mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. La palabra al congresista Dahmer Eguaguirre. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, no diría congresistas sobrevivientes porque todavía recién estamos al comienzo de la segunda fase de la reunión, pero estoy seguro que todos nos estarán escuchando. Este es un debate muy importante, ciertamente, porque es un debate que hay que ubicarlo en su contexto, si no, no se entiende lo que está ocurriendo. Y creo que el gran problema del mensaje del Consejo de Ministros es que no evalúa el contexto en el cual está ocurriendo. Lo que ha ocurrido es una crisis de régimen. Se está hundiendo una manera de vincular la economía, la vida de la sociedad y el control del Estado. Un Estado manejado desde la corrupción, la política manejada desde la corrupción. Por eso cayó el señor Pedro Pablo Kuczynski. Yo he publicado un libro sobre el punto que se llama El expediente PPK. Y la comisión investigadora ahora ya encuentra que hasta en el caso de esa primera tendencia que había para hacer el gasoducto sur del Perú, ya estaba metido ahí en el negocio. O sea, hay un Estado corrupto que tiene que ser desmontado. De esa dimensión es la crisis, pero la respuesta que da el nuevo gabinete no es de esa dimensión. Es una respuesta aplacada, limitada, específica, y por eso lo que propone son algunas cosas de buena voluntad, pero que no tienen un contexto institucional, ni político, ni social, para hacer los mismos cambios que se está proponiendo, aunque sean pequeñitos. Vamos a ver algunos de esos temas de manera muy rápida. En primer lugar, hay un problema central que está detrás de estos contratos que se han querido firmar. Los contratos han sido firmados. Todo el mundo reconoce ya a estas alturas que los contratos son contratos basados en la ilegalidad. Esto es, la propia Oficina de Contraloría dentro de Perú Petro dijo que no habían cumplido las normas correspondientes y que lo han sacado porque querían sacarlo. Lo han sacado porque había un compromiso previo de darle a dos empresas, Tullow y Anarco, a Danarco darle los lotes. Y la oferta a estas empresas era una oferta increíble. No tenía una oferta precisa. Decía que iba a explotar y que tenía el acuerdo de la población. Mentira, en Sechura lo botaron a patadas. Porque en Sechura existe una población mayoritaria, abrumadoramente, casi todos participan en la explotación del acuífero que está debajo del mar, que son redes, son algas en los cuales se desarrolla la acuicultura. Un gran negocio que han desarrollado los sechuranos, los pobladores, los trabajadores, los pescadores sechuranos, y que han contado con asesoría y han logrado entrar al mercado mundial. ¿Qué plantea el gobierno frente a eso?
autorizarles que hagan algo. No, señor, no es que hagan algo. No puede haber petróleo ahí. El petróleo significa matar esa posibilidad. Más bien, lo que me cuentan los pescadores, ahora que hemos estado en Sechura, no, lo que le está pidiendo el gobierno es que como ellos son pescadores no pueden exportar, tienen que hacer una alianza con una empresa financiera que les permite exportar, o sea que la riqueza se la lleve otro. Tiempo adicional. Es impresionante cómo se cae ese intento de darle a dos empresas cuya única trayectoria es que están vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski y la otra trayectoria es que están vinculadas a una empresa, British Petroleum, que en el Golfo de México hizo una explotación en el 2010 y hasta ahora el Golfo está lleno de crudo, está lleno de petróleo y ha matado la pesca. ¿Eso es lo que están ofreciendo para los peruanos? Ahí la salida que corresponde es simplemente anular y se acabó. Y lo que debe haber es un respeto al mar peruano, es un respeto a las posibilidades que tenemos de trabajar en el mar peruano. Un segundo tema vinculado a ese es que ¿por qué esta precipitación del señor Kuczynski para firmar antes de renunciar? Porque detrás había un interés. El interés ya se ha hecho público, está demostrado, y es que llegó aquí al Congreso un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, para cambiar la ley orgánica de hidrocarburos. Y ese proyecto no fue aprobado, porque yo presenté un tema en minoría, hubieron otros congresistas que presentaron en mayoría, quedó en debate, vino la ministra para que se apruebe los días que se iba a renunciar Kuczynski, no se aprobó. ¿Qué hacía ese proyecto? Un minuto para terminar. Ese proyecto facilitaba la entrega de estos contratos, de estos lotes, pero el proyecto no fue aprobado. Entonces, se han entregado los lotes a ser firmados en un proceso donde Perú Petro no sabe cómo hacer para reconocerlo porque no tiene base legal, y dicen ya, sí, y vamos a empezar con uno, vamos a evaluar. Esa empresa quiere extraer petróleo en el mar peruano luego de haber, en el 2010, hecho una explotación petrolera que llevó a la destrucción hasta ahora del mar en México, en esa parte de México, en el Golfo de México, y aquí no tiene ni siquiera condiciones para hacerlo. Y quisiera destruir toda la pesca nacional, porque no solamente Sechura, buena parte de la industria pesquera nacional tiene ahí la reproducción de la ballena, la reproducción de diversas especies como la anchoveta, buena parte de lo que comemos, todo eso sería afectado con esas condiciones. ¿Puede eso afectarse? No, señor presidente del Consejo de Ministros, ahí no hay que decirle que lo va a hacer a medias, no se puede hacer, es una u otra cosa. El asunto está sumamente claro y definido, por eso es que Culmine, congresista, por favor. en las otras propuestas que hace la presidencia del Consejo de Ministros, peca de esa debilidad. Yo creo que tiene buena voluntad el Consejo de Ministros, pero peca de una debilidad de cuáles son sus propuestas políticas. No plantea ninguna reforma tributaria. Veamos la cifra de la reforma tributaria. En el Perú se evaden los impuestos, se pagan pocos impuestos. ¿Quién paga más impuestos? Los pobres son los que pagan más, se hacen más pobres. Se empobrece la vida de la gente, se hacen más caros los medicamentos, se hace más caro el acceso a la educación, se debilita el conjunto de la vida económica del país porque no hay una buena base tributaria y no se está planteando una reforma tributaria integral, fundamental. O sea, que los más ricos paguen más impuestos, que es lo más lógico en cualquier parte del mundo. Aquí no, aquí los más ricos no se pagan. Ni siquiera se le está enfrentando su sacada de la plata a las offshore, donde ahí hacen el negocio. Ahí hacen la circulación y no se está tampoco rompiendo ese esquema instaurado ya en el Perú como regla de las acciones público-privadas que permiten hacer lavado de dinero, hacer negociaciones, hacer falsificaciones en la información real y estafar al Estado y estafar a todos. Congresista, la mesa ha sido tolerante. Un minuto más. Le recuerdo a los señores congresistas que hay inscritos 79 oradores. Por favor, congresista, culmine. Algo así como haciendo tiempo para que vengan el resto de congresistas. Como decía, señor presidente, señores miembros del gabinete, nosotros no cuestionamos la buena voluntad, solo que la propuesta que se trae es una propuesta que va a continuar con la crisis política, económica y social que hay, que va a continuar con los mismos actores que están generando la corrupción, que va a continuar con esos problemas, y eso hay que enfrentarlo sustancial y radicalmente. Eso no quiere decir que se pasen a otra fuerza política, pero que enfrenten los problemas y que digan vamos a hacer esto, porque si no, lo que está ocurriendo es que la cosa va a seguir prácticamente igual. ¿Quién va a manejar el petróleo? La empresa que quiere manejar los lotes de la Amazonía, que quiere capturar el oleoducto de Petroperú, que quiere luego comprar la refinería y que quiere hacer negocio. Este intento de elevar a 60 años los lotes
y para que no pague prácticamente regalías sino 6%, que está en la ley orgánica de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo, ni siquiera ha sido observado por el actual gabinete. Eso es la mayor de las argucias para liquidar al Estado en sus ingresos y para... Muchas gracias, congresista. La palabra a la congresista Foronda Farro. En primer lugar, quiero hacer un saludo al Premier y a los ministros que nos acompañan el día de hoy y además a mis colegas parlamentarios. Se inició el discurso del Premier indicando de que el principal error durante todo este tiempo ha sido perder más bien el tiempo en falsas disyuntivas, ¿no es cierto?, durante todo. El problema que nosotros, lo que nos preguntamos, si el problema realmente es ideológico o es el fracaso más bien de la aplicación de un modelo primario exportador, insistir en un modelo extractivista que ha demostrado que no da para más. Y en el marco de eso, nos preguntamos si la corrupción del Lavallato es un tema ideológico, los problemas de inseguridad ciudadana son problemas ideológicos, la incapacidad de reconstruir hasta ahora el norte del Perú a través de un programa de reconstrucción con cambio mucho más eficiente, y felicito las medidas que están tomando para llevar adelante. ¿Eso es un problema ideológico? No, es parte de una realidad que debemos y queremos transformar. Vemos también que ha habido un problema de crecimiento de la economía y que no es solamente un producto de los desastres naturales, han sido parte de los efectos de la corrupción y de actividades ilícitas, ilegales, que han sido promovidas incluso a nivel internacional y en América Latina. Y eso es lo que marca los límites de este modelo actual. Y si nosotros partimos de ese enfoque, planteamos algunas cosas para que no vean que todo solamente es una oposición. Planteamos, por ejemplo, yo tenía la expectativa, a través suyo, señor presidente, de que el marco de toda esta propuesta iba a ser una política de Estado como de ordenamiento territorial. Los más de 220 conflictos socioambientales que hay en el país, originados por la gran minería, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, y que hemos visto acá a distintos congresistas de las regiones, es porque no tenemos una política de ordenamiento territorial que diga: en estas zonas hay áreas naturales protegidas, en estas zonas son reservas territoriales, en estas zonas viven pueblos indígenas en contacto inicial, y en este lugar sí puede haber inversión. En este lugar no se puede explotar petróleo porque está colisionando con los intereses de los 60.000 pescadores artesanales. ¿Dónde está la política de ordenamiento territorial del Estado peruano en coherencia con la política de Estado número 19? No veo una propuesta. Ojalá que en la respuesta que nos va a hacer nuestro amigo nuestro Premier, podamos tener estos criterios con mucho más claro. Y la pregunta que nos hacemos es: esa política 19 de Estado que habla de la política de desarrollo sostenible, del tema ambiental, me perdonan, pero no he escuchado media palabra, ni en el discurso del presidente, sí en el enfoque, pero en términos de medidas concretas. ¿Cuál es la política ambiental concreta que se va a aplicar en el Perú? Por ejemplo, Premier, a través suyo, señor presidente, ¿se van a derogar o no los decretos supremos que están permitiendo la explotación del petróleo en el mar peruano, desde Tumbes hasta Ancash? Esa es una decisión política y eso requiere una respuesta concreta, medidas concretas que nos permita decir: estamos volteando la página y estamos yendo en otra dirección. ¿Cuál es la orientación hacia lo que son, por ejemplo, políticas que incentiven lo que son energías alternativas en el Perú, energías limpias, eólicas? ¿Cuál es el horizonte temporal que vamos a tener como país para saber que estamos transitando en una ley, en un escenario de cambio climático? Y felicito que se haya promulgado esa ley. ¿En qué fecha, a través suyo, señor presidente, señora ministra, se va a aprobar el reglamento? Han dicho 180 días. ¿Y el reglamento que aprueba la ley de cabeceras de cuencas, cuándo? ¿O solamente nos vamos a dedicar a la agenda verde, a la agenda de protección de los bosques, que es importante pero insuficiente? ¿Cuál va a ser la política de protección de este Estado a los pueblos indígenas, si todavía no terminamos de tener un registro de pueblos indígenas actualizado dentro del Ministerio de Cultura? ¿Cuándo? ¿Qué plazo hay para eso? ¿Cómo va a participar la sociedad civil? Minuto adicional. En la gestión ambiental, para que su opinión no sea sectorial, sino vinculante. Y no que solamente se hagan mesas y mesas de diálogo, que lo hemos hablado a través suyo, señor presidente, con el ministro de Energía y Minas, y le hemos dicho que esas mesas no sirven de nada,
pero que son mecidas y los conflictos se incrementan y se genera más violencia. ¿Es posible pedirles a ustedes, señor presidente, señor premier, a través suyo, señor presidente, que se pueda de una vez por todas levantar el estado de sitio, el estado de emergencia en la zona de Tumán y no seguir tratando a los pobladores en una incertidumbre entre dos juegos de dos administraciones corruptas? Podemos, por ejemplo, pedirle al ministro, a través suyo, señor presidente, que nunca más se vuelva a contratar policías para que defiendan a las empresas mineras y pagarles por eso. Esos son los cambios concretos que nosotros queremos ver. Como también queremos ver que se promulgue de una vez todo a través suyo, señor presidente, señora ministra, yo la conozco y tengo mucha esperanza. Para que vaya terminando, congresista. Tito, nada más yo también. Que así pueda ser que se publique de una vez por todo el tema de la ley de alimentación saludable y el reglamento, y no que se haga la aberración que aquí en este Congreso algunos congresistas quieren hacer, aprobando una ley que va a favorecer la comida chatarra y va a poner en riesgo la salud de miles de niños del país. Y ustedes han dado esa ley, ¿la van a defender o no? Esas son las medidas concretas que nosotros nos gustaría ver, como nos gustaría ver, por ejemplo, que se resuelva de una vez por todo el conflicto que hay en Chaparrí. Área natural protegida, señora ministra del Ambiente. ¿Hay alguna política concreta para que no se siga asesinando a líderes y a dirigentes y criminalizando la protesta social de los activistas ambientales, metiéndoles a la cárcel a quienes defienden sus recursos naturales? ¿O simplemente se va a dejar y se va a dejar hacer y dejar pasar en nombre de la inversión privada? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación efectiva ambiental que usted va a aplicar para no dejarlos que entren como Pedro por su casa? No estoy diciendo que no a las inversiones. Lo que estamos planteando es que pueda haber una regulación. Último minuto. Control y de fiscalización que pueda incorporar esto y otros temas. Los temas que nosotros tenemos que ver, como el tema de los decretos supremos, sí sería un gesto político interesante para indicar un tránsito distinto de lo que fue el gobierno de PPK, que entre gallos y medianoche firmó esos decretos supremos y no sabemos cuál es el sustento. Investiguen a la empresa Tullow, por favor, que es a la que se le ha dado la concesión, y las iniciativas del contrato, 5% de regalías, dice ese contrato que nos alcanzó Perú Petro. Dice que solamente serán después de 5 años como se empezará a contratar a gente en el país. ¿Eso es lo que queremos nosotros? ¿Así vamos a proteger nuestras inversiones? ¿Cuáles son las medidas entonces que nos puede defender y que podamos tener de verdad para restaurar confianza, generar consensos y además mirar hacia este nuevo pacto? Un pacto sin impunidad, un pacto de lucha frontal contra la corrupción, pero un pacto con acciones y medidas concretas del Estado que diga estamos en otro escenario. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Narváez Soto. Gracias, presidente. Un saludo cordial al premier y al gabinete que le acompaña y también un saludo a todos los colegas. Contento, presidente, y con bastante expectativa y con bastante esperanza porque después de 2 años veo cómo la actitud de Fuerza Popular ha cambiado. Pedíamos hace buen tiempo gobernabilidad y creo que han entendido por fin que gobernabilidad significa avanzar como país. Y digo esto con alegría porque el país va a cambiar si es que todos ponemos el puño a favor de una buena gobernabilidad. Y una buena gobernabilidad significa, presidente, significa que todos en este Congreso tenemos que dar muestras de querer apostar por la nueva gestión. Y esta nueva gestión necesita no solamente respaldo del Congreso de la República, sobre todo necesita el compromiso de cada uno de los congresistas. Y ese compromiso significa, presidente, no acercarse al Ejecutivo a pedir favores personales. Nada de eso. El ministro que reciba a un congresista debe ser por temas de gestión. Y si algún congresista se acerca por temas personales, debe ser denunciado públicamente. Ese tipo de actitud queremos, ese tipo de compromiso queremos.
para que este compromiso le dé las posibilidades a nuestro país de que las cosas mejoren. Los pobres en este país, presidente, esperan que sean resueltos sus problemas. En este documento de exposición que presenta el Premier, dice el Perú primero. ¿Cuándo va a ser el Perú primero, presidente? Cuando el Ejecutivo se dedique a gobernar, a resolver los problemas. La lucha contra la corrupción, qué duda cabe, todos estamos de acuerdo. Pero no puede ser el primer punto de preocupación de un gobierno que es ejecutivo. Esa tarea debemos dejar en manos del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Interior. Pero la preocupación principal de un gobierno que ejecuta es hacer cosas, resolver los problemas del país. Y eso significa trabajar el tema de la reconstrucción, que está sumamente atrasada. El pueblo espera mejores carreteras, mejores hospitales, mejor atención los agricultores, y no está fortaleciendo un banco agrario, por ejemplo, que está al servicio de los grandes agricultores y ha dado espalda al pequeño agricultor. Para eso hemos llegado a este Congreso, para representar no solamente con decencia a nuestro pueblo, sino sobre todo desde cada escaño, que haya una luz de posibilidades de un trabajo transparente, decente, en beneficio de nuestra patria. Mi saludo a César Villanueva y éxitos a su gabinete. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción la congresista Melgarejo, presidente. Congresista Melgarejo, para interrumpir. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. No puedo dejar de pasar cuando el congresista Ricardo Narváez dice que por fin Fuerza Popular se ha dado cuenta. Fuerza Popular ha luchado abiertamente con la corrupción y nosotros hemos sido que hemos marcado la diferencia diciéndole hay que desmantelar la corrupción y un alto a la corrupción. Cuando en sus manos ha estado del congresista Ricardo Narváez votar para que el señor Pedro Pablo Kuczynski no continúe con esa política de corrupción a través de las adendas, no votó, se ha abstenido, presidente. Y cuando han tenido la oportunidad de vacar igual el congresista Dahmer, como usted lo manifestó, presidente, en su momento, como los 7 enanitos se fueron y no votaron, se han abstenido, y eso el pueblo ya no puede solapar a esos congresistas que tienen doble discurso, y este Congreso no lo tiene que permitir, porque nosotros sí le hemos dicho un alto a los actos de corrupción. Gracias, presidente. Le voy a dar el uso de la palabra porque ha sido aludido, advirtiéndole que si hubiese concedido la interrupción hubiese tenido la réplica en su momento. Puede hacerlo, congresista. Presidente, la colega ha dicho que ha luchado con la corrupción. Me preocupa eso. Segundo, la colega ha militado en el movimiento más corrupto de Ancash. Cuenta conmigo. Así que, por favor, la cosa clara. Gracias, presidente. Bien, incidente superado. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor Premier y congresista César Villanueva, a los señores ministros, a los colegas, las personas presentes. Señor presidente, yo me voy a concentrar sobre la Amazonía, señor presidente. La Amazonía hoy día la mira el mundo por el tema del cambio climático. Yo, la verdad, que contento de escucharlo al señor Premier, de que él ha mencionado a la Amazonía. Acá no se le escuchaba hablar por la Amazonía cuando han venido otros gabinetes a presentar la cuestión de confianza. Entonces, primer punto, estamos de acuerdo en el tema de la Amazonía. Y el tema de la Amazonía es un tema crucial. ¿Por qué es crucial? Porque hoy, por favor, se ruega a los congresistas mantenerse en sus escaños. Recuerden que el comportamiento es fundamental para la imagen del Congreso.
Puede continuar, congresista Tubino. Entonces, estaba indicando que el tema de la conectividad en la Amazonía es clave. Y hoy pululan, señor presidente, las ONGs en la Amazonía. ONGs que nos vienen a decir, no toquen los bosques, la intangibilidad de los bosques. Todos los extremos son malos, señor presidente. La intangibilidad como la tal ilegal. Nosotros queremos el desarrollo sostenible, queremos la lucha contra la pobreza, queremos sacar de la miseria, de la desnutrición crónica a la gente. Eso es lo que estamos buscando. Y hoy tenemos una provincia, por poner un ejemplo, la provincia de Purús. La provincia de Purús en la región Ucayali, más grande que la región Tacna, señor presidente, hoy está en un lento proceso de desnacionalización del territorio peruano. Yo me acabo de enterar que el señor presidente está yendo el día viernes. Me parece excelente, porque hay que tomar decisiones presidenciales ahí, porque no se puede mantener esa provincia, como lo insisto, más grande que la región Tacna en el proceso de desnacionalización que se encuentra. Y entonces tenemos que potenciar, por supuesto, la pista